La atmósfera en la casa de los Martínez siempre estaba cargada de una tristeza tan palpable que parecía un miembro más de la familia. 8 años habían pasado desde que Sofía desapareció. La esperanza había muerto hace mucho tiempo, sepultada bajo una capa de desesperación y lágrimas. Ese día, la tarde caía pesada, casi como si el cielo compartiera el sentimiento de la casa. Pero un golpe seco en la puerta cambió absolutamente todo. Carlos, el padre, vaciló antes de abrir. Cuando lo hizo, se encontró con un hombre de uniforme azul oscuro y una expresión seria. «Señor Martínez», preguntó el oficial, «tenemos noticias de su hija. La hemos encontrado». Carlos rompió a llorar, agarrándose al marco de la puerta como si fuera su único anclaje al mundo. La madre, Elena, se acercó corriendo y juntos lloraron abrazados. «¿Pero cómo es posible?», preguntó Carlos entre lágrimas. «¿Dónde estaba? ¿Está bien? ¿Está viva? Eso es lo importante. Los detalles». «Los detalles son complicados. Será mejor que lo hable con ella», respondió el oficial, con un tono que ocultaba algo más, algo oscuro. Al llegar Sofía, algo en el aire cambió. Todos la abrazaron como si quisieran fundirse con ella, todos excepto Diego, su hermano, que se mantuvo a una distancia cautelosa. Carlos volvió a sonreír, algo que no había hecho en años, pero su sonrisa no alcanzó a disipar el aire denso que Sofía había traído consigo. Sofía sonrió, pero su mirada no llegaba a sus ojos. Había algo en ella que no encajaba, algo que helaba la sangre, pero nadie quiso verlo, cegados por la alegría del reencuentro. Esa noche, cuando todos fueron a dormir, Diego no podía quitarse la sensación de incomodidad que le invadía cada vez que estaba cerca de Sofía. Mientras todos en la casa parecían sumidos en un estado de euforia, él se sentía cada vez más aislado en su desconfianza. Los días pasaban y las rarezas se iban acumulando. Sofía había cambiado, no solo en su apariencia, sino también en su comportamiento. Ahora disfrutaba de extrañas comidas que antes detestaba, y su música preferida se había vuelto una serie de tonos y melodías desconocidas y desconcertantes que parecían alterar el ambiente de la casa. Una noche, Diego la sorprendió mirando fotos antiguas de la familia, pero no era una mirada de nostalgia. Parecía estar estudiando los rostros como quien examina un mapa. Lo más inquietante ocurrió una madrugada, cuando Diego despertó abruptamente. Estaba oscuro, pero pudo distinguir la figura de Sofía parada en la puerta de su habitación, mirándolo fijamente. Antes de que pudiera preguntar qué sucedía, ella se dio vuelta y desapareció en la oscuridad del pasillo. Decidió seguir a Sofía, que se dirigía hacia el sótano, un lugar al que rara vez bajaban. Al llegar, Diego vio que Sofía se encontraba frente a una pared, murmurando palabras en un idioma que jamás había escuchado. En ese momento, una voz en su cabeza le gritaba que saliera corriendo, que algo muy malo estaba pasando, pero su cuerpo no le respondía. Sofía se giró y por un segundo Diego juraría haber visto que sus ojos brillaban con una luz antinatural. «Solo estaba buscando algo», dijo Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vuelve a dormir, hermanito. Mañana será un día largo». Desesperado por encontrar respuestas, Diego decidió investigar más. Sacó una caja de fotos antiguas de Sofía. Comenzó a compararlas con las recientes. Lo que encontró lo desconcertó aún más. Había pequeñas pero notables diferencias en sus rasgos. Los ojos parecían más hundidos, la sonrisa menos genuina, como si la persona en las fotos recientes fuera una imitación, muy cercana, pero no perfecta, de su hermana. La tensión en la casa llegaba a un punto de ebullición. Diego sabía que tenía que actuar rápido, antes de que cualquier señal inquietante se convirtiera
en una tragedia irremediable. Sin embargo, estaba a punto de descubrir que la realidad era mucho más aterradora de lo que jamás habría imaginado. Armado con una mezcla de valentía y desesperación, Diego se dirigió al orfanato que había descubierto en su investigación. El edificio se levantaba solitario, en el medio de un descampado, con una presencia que parecía absorber la luz del día. Fue recibido por el director, un hombre de edad avanzada, con ojos cansados pero penetrantes. Diego le explicó su situación lo más brevemente posible, observando cómo la expresión del hombre cambiaba con cada palabra. Curioso, dijo el director, pausando para elegir sus palabras con cuidado. Hubo una niña aquí muy especial. Tenía un trastorno de crecimiento que le hacía parecer mucho más joven de lo que realmente era. Desapareció el mismo día que dicen haber encontrado a tu hermana. El corazón de Diego se detuvo por un segundo. ¿Tienen alguna foto de ella?, preguntó, casi temiendo la respuesta. El director abrió un cajón y sacó una fotografía descolorida. Al verla, Diego sintió que todo el aire abandonaba sus pulmones. La niña en la foto no era exactamente Sofía, pero tenía una similitud innegable. Ella era también inusual, continuó el director, clavando su mirada en Diego como si pudiera ver a través de él. Tenía gustos peculiares, un comportamiento extraño. Había algo en ella que hacía que los demás niños la evitaran, una energía oscura. Diego sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde está ahora? Desapareció sin dejar rastro, dijo el director. Pero siempre sentí que algo malo estaba por suceder, como si ella estuviera esperando el momento adecuado para algo terrible. Ahora, más que nunca, Diego estaba seguro de que la persona viviendo en su casa no era su hermana. Cada fibra de su ser le gritaba que estaba en peligro, que toda su familia estaba en peligro. Se despidió apresuradamente y salió del orfanato, sintiendo los ojos del director clavados en su espalda. Mientras regresaba, una idea aterradora cruzó su mente. Si la niña del orfanato era la que había vuelto a su casa haciéndose pasar por Sofía, ¿dónde estaba su verdadera hermana? Diego corrió a casa como si el mismísimo infierno estuviera atrás de él, impulsado por un miedo que le nublaba el pensamiento, pero agudizaba sus sentidos. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, una señal luminosa que lo llenó de un terror indescriptible. Empujó la puerta y su peor pesadilla se hizo realidad. Allí estaban sus padres, tendidos en el suelo del salón, inconscientes y manchados con color rojo, y junto a ellos, parada con una expresión de satisfacción, estaba Sofía. Sostenía un cuchillo afilado en su mano, reluciente bajo la luz tenue de la habitación. «Ahora eres solo tú y yo», dijo ella. Su voz ya no era la de la voz de su hermana, sino la de un depredador que ha atrapado a su presa. Diego intentó girarse para correr, pero fue como si sus piernas hubieran olvidado cómo moverse. En ese momento, la figura de Sofía se abalanzó sobre él. Fue entonces cuando se escucharon las sirenas. Alguien debió haber llamado a la policía. En un parpadeo, la figura de Sofía retrocedió y se desvaneció en la oscuridad de la casa. Las luces de las patrullas iluminaron el interior del lugar a través de las ventanas, pero fue demasiado tarde. Cuando los oficiales entraron, encontraron a Diego en estado de shock junto a sus padres que lamentablemente estaban sin vida. De Sofía no había ni rastro, como si se hubiera evaporado en el aire. Buscaron en toda la casa, incluso en el siniestro sótano, pero ella ya había desaparecido, dejando solo el rastro de su presencia maligna. En el orfanato, el director miró una nueva foto que colocó en su escritorio. Era una imagen reciente de una nueva familia interesada en adoptar. Sintió un escalofrío al mirarla, preguntándose quién sería la próxima familia
en recibir una visita de la niña con trastorno de crecimiento. Y así, en algún lugar, preparándose para su próximo hogar, Sofía, o lo que fuera que se hiciera pasar por ella, sonreía. Varios meses después del espantoso incidente en casa de los Martínez, el director del orfanato estaba en su oficina, revisando papeles, cuando sonó el timbre de la entrada. Una nueva familia había venido con la intención de adoptar. Con una sonrisa forzada, pero profesional, los llevó al área donde los niños estaban jugando al entrar en la sala. Sus ojos se encontraron con una figura familiar. Allí estaba ella, la niña con el trastorno de crecimiento, sentada en una esquina apartada, jugando sola. Sus ojos se encontraron con los de él. Por un breve segundo, y él sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Era como si ella supiera algo que el resto del mundo ignoraba, un oscuro secreto que se llevaba a la tumba de cada hogar que adoptaba. La nueva familia parecía ajena al aura siniestra que la rodeaba. De hecho, estaban fascinados por la adorable niña que parecía tan necesitada de un hogar. «¿Cómo se llama?», preguntó el padre, mirando hacia la esquina donde ella estaba. «La llamamos Lisa», respondió el director, eligiendo un nombre al azar para proteger la terrible verdad. La madre se acercó y se agachó junto a la niña, quien levantó la vista y sonrió. Era una sonrisa que podía helar la sangre de cualquiera que supiera su verdadera naturaleza. «¿Te gustaría ser parte de nuestra familia?», preguntó la madre, completamente inconsciente del peligro que cernía sobre ellos. Y es así como termina esta historia, querido amigo. Recuerda suscribirte, dar like si te gustan este tipo de historias, y compartir con todos tus amigos. Hasta la próxima historia de terror.